Continuamos en Acción 10 en la mañana en Debates y Soluciones. Hoy día hablaremos de la reingeniería y reposicionamiento de los partidos políticos opositores. Esto también relacionado con la reciente decisión de la excomandante guerrillera Dora María Tellez dentro del partido MRS. Pero también qué está pasando con los otros partidos políticos, organizaciones opositoras, están cumpliendo o no con su rol. ¿Cuál es el mensaje de Dora María, con quien vamos a conversar en pocos minutos, para estos sectores a propósito de lo que ocurrió a partir de abril del 2018, Willy? Así es, Jocelyn Medrano. Antes de iniciar con esta entrevista, quisiera leer brevemente una frase que dijo ayer el presidente de la República durante su participación en el Foro de Sao Paulo. Hay que construir estados verdaderamente llenos de humanismo y solidaridad. Esto con respecto a la situación a la cual nosotros expresamos nuestra solidaridad por los cientos de nicaragüenses varados en Peñas Blancas que están sufriendo distintas situaciones. Vemos incluso de que han desplegado efectivos del Ejército de Nicaragua, pero hasta ahora no hemos visto que han colocado algún tipo de casas de protección, casas prefabricadas, para que estas personas no estén aguantando sol, lluvia y por supuesto tampoco le están proporcionando alimento. Entramos de lleno con la entrevista y damos la bienvenida a Dora María Tellez, ex guerrillera sandinista y también ex ministra de Salud en los años 80. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Willy, muchas gracias, Jocelyn, por esta conversación el día de hoy. Un placer que nos acompañe. Ya Willy ha sido una referencia en cuanto a lo que está ocurriendo con estos hermanos nicaragüenses en la frontera y es parte de este contexto que enfrentamos, también el rol de los opositores, de los partidos políticos, esa reingeniería que muchos analistas han sugerido. ¿Qué comentarios tiene respecto a estos dos fenómenos, a estas dos situaciones? Y en el orden de prioridad iniciemos por el caso de estos nicas que están varados en la frontera de Peñas Blancas, que lejos de recibir ayuda del Estado de Nicaragua, más bien han recibido de parte de costarricenses, en este caso la policía, por ejemplo. Bueno, en realidad lo que está pasando en la frontera es un crimen del régimen de los Ortega Murillo. ¿Cómo es posible que mientras el gobierno de Costa Rica los acoge, los apoya, les da ayuda humanitaria, incluso les va a proporcionar las pruebas de COVID-19, el régimen de los Ortega Murillo le cierra las puertas a nicaragüenses de su propio país, bajo un argumento completamente disparatado, que es hacerle las pruebas de COVID negativas a cada uno de los que van a entrar, como que si nos las están haciendo a todos aquí en Nicaragua. Es decir, ¿a cuántos en Nicaragua no han hecho las pruebas? A nadie. Tal vez solo ellos se han hecho las pruebas porque no han entregado cuentas de las 26.000 pruebas donadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces esos nicaragüenses están ahí aguantando hambre, sol, lluvia, con acceso a un solo servicio sanitario, son desterrados en su propio país. Ellos deberían poder entrar simplemente presentando su cédula y pasando por migración, y si el MINSA quiere pues evaluar su salud, pues que tenga ahí una unidad móvil y le esté tomando la temperatura, les tome los datos y los llame por teléfono cuando las personas estén en su casa. Pero que acaso nos están haciendo la prueba a todos los nicaragüenses, si es que hay un enfermo por familia. No es que los nicaragüenses que van a venirnos a enfermar a todos, eso es una faramaya que está haciendo el régimen de Ortega, condenando a estos nicaragüenses a estar ahí en la peor de las condiciones. Yo creo que eso es un crimen, ¿verdad? Realmente lo que está pasando ahí en la frontera norte y en la frontera sur de Nicaragua. En el caso de la frontera sur estamos hablando de gente que viene de Panamá, ¿verdad? En la peor de las condiciones. Hablando sobre la situación política ya de nuestro país, recientemente usted dio a conocer de que renunciaba a la Junta Directiva del Partido Movimiento Renovador Sandinista. Esto para dar espacio a los rostros jóvenes, quienes están demandando en todas las organizaciones políticas y opositoras existentes en nuestro país un espacio verdaderamente significativo. Sí, mira, en el MRS hemos venido discutiendo desde hace meses, ¿verdad? La necesidad de que el partido cambie conforme el cambio que demanda y hemos demandado a la mayoría de los nicaragüenses. Todos estamos demandando cambio. En abril, el mensaje de abril es cambio. Queremos cambiar este régimen, queremos cambiar para un sistema democrático, queremos cambiar el sistema político, queremos cambiar las instituciones para que respondan a los nicaragüenses. Y obviamente, pues los partidos políticos, los movimientos sociales, también somos parte de lo que debemos cambiar.
Esa es la realidad. En el MRS nosotros hemos tenido la regla de que por lo menos el 30% de las directivas tienen que ser jóvenes menores de 40 años. Pero este es un momento importante en que jóvenes de la edad de los 20 a los 30 deben también tener acceso con un papel muy relevante en los órganos de dirección del partido, pero no solamente eso. Hay que también poner al día el programa de las organizaciones políticas, porque el mensaje de abril ha sido también un mensaje de justicia. No solamente ha sido un mensaje de democracia, ha sido un mensaje de libertad, ha sido un mensaje de justicia. Ninguno de los crímenes que se han cometido debe quedar en la impunidad. Y estos son los temas que nosotros pues hemos venido debatiendo y queremos, digamos, renovar el movimiento renovador, queremos actualizar su programa, ponerlo al día conforme las demandas y las necesidades del pueblo nicaragüense. Doctora María, en este sentido, las lecciones que nos ha dejado el tiempo, en el caso de los partidos opositores, prácticamente han sido con un resultado muy negativo para Nicaragua, y hablo de esos procesos de unidad que se han visto tan accidentados en estos 2 años, y algo que esa falta de unidad en el pasado dejó precisamente al gobierno actual y el hecho de que pudiesen permanecer por más de un periodo. ¿Qué lecciones debemos de retomar de esto? Y digo debemos porque todos los nicaragüenses al final estamos acá para ver la situación de nuestro país, pero sobre todo el reposicionamiento y el análisis verdaderamente patriótico dentro de los partidos políticos, que algunos son opositores y otros dicen analistas, dicen llamarse opositores, pero más bien están como cómplices. Lo primero, creo yo, es que si tenemos que estar completamente convencidos que nuestra única salida como país es terminar con la dictadura de los Ortega Murillo. Esa es nuestra única salida. No están respondiendo al COVID, no están respondiendo al desempleo, no están respondiendo a la pérdida de ingresos de miles de nicaragüenses. Este es un régimen que ya no tiene ninguna capacidad de conducir la economía, que no tiene ninguna capacidad de conducir la sociedad, que ni siquiera tiene la capacidad de unificar a su propia fila, Daniel Ortega. Entonces, nuestra única salida es sacar a la dictadura Ortega Murillo del poder. Tenemos que estar completamente convencidos de eso. No hay más solución que esa. Segundo, tenemos que estar convencidos de que si nos fraccionamos, si nos dividimos, si nos tiramos piedras entre los opositores, toda la oposición azul y blanca, pues el gran ganancioso es Daniel Ortega. Tenemos que estar convencidos de eso. Tercero, tenemos que estar convencidos de que la unidad requiere que todos cedamos algo, porque no podemos ir a una unidad diciendo o se acepta todo lo que yo quiero o ya no voy. Eso no existe. La unidad se construye cuando todos ponemos algo y todos cedemos algo, porque la vida no puede ser simplemente de la manera que uno quiere, ni siquiera los matrimonios. En un matrimonio, pues uno pone algo, el otro pone algo y alguien cede, siempre las dos personas ceden algo para la convivencia. Es decir, la unidad de la oposición nicaragüense requiere que pongamos lo mejor de nosotros, pero que hagamos concesiones, que cedamos algo. Y luego que seamos capaces de ver más allá de la lucha de los cargos y de la lucha de los espacios políticos y veamos principalmente los temas del programa político. ¿Qué es lo que queremos para Nicaragua? ¿Cuál es el compromiso de todas las fuerzas opositoras con Nicaragua, con los nicaragüenses, para después que salgamos de esta dictadura? Pero antes, ¿cuál es el compromiso de estas fuerzas opositoras para salir de esta dictadura? Eso yo creo que es muy importante, porque lo que la inmensa mayoría de los nicaragüenses no quiere ver más pactos, no quiere ver componendas, no quiere ver arreglos por debajo de la mesa, y eso tenemos razón todos. Nos erizamos con los arreglos debajo de la mesa. Queremos una reforma electoral profunda, que limpie ese Consejo Supremo Electoral para ir a elecciones limpias, libres, transparentes, competitivas. Yo creo que esas son lecciones que tenemos frente a nosotros. Ahora, la unidad requiere mucho trabajo,
¿verdad? Y la unidad requiere mucho trabajo porque somos diferentes. Y es una unidad entre diferentes. Hay sectores opositores que ven como un obstáculo la presencia de cuadros históricos del Partido Frente Sandinista ahora dentro del Movimiento Renovador Sandinista. ¿Cómo le responde a estos opositores? Porque vemos de que prácticamente ven como un obstáculo y también el gobierno los ve como un obstáculo, o más bien cuando se da la rebelión de abril, algunos decían de que estos estaban siendo pagados por el MRS. Incluso hay opositores en este país que atrevidamente le atribuyen a los periodistas de Nicaragua, a algunos periodistas independientes, de recibir algún tipo de pago del Movimiento Renovador Sandinista. Bueno, mira, es bien natural que la dictadura no odie, pues eso sería sospechoso que no lo hiciera. Es decir, el MRS sería sospechoso si no tuviera el odio feroz por parte de la dictadura de los Ortega Murillo. Y pues ya ha visto que ha sido una campaña sostenida por parte de la dictadura contra el MRS. Como te digo, seríamos sospechosos si la dictadura no se lanzara contra nosotros. Ahora, ¿quién estorba en la unidad? Y esa es una gran pregunta. Yo francamente creo que no estorba a nadie. Es decir, la pregunta es más amplia todavía. ¿Quién estorba en Nicaragua? Lo único que estorba en Nicaragua es la dictadura. Porque si queremos construir una Nicaragua democrática, tenemos que aceptar simplemente que todos tenemos un lugar en esta Nicaragua democrática, porque si no vamos a comenzar a sacar cuentas. Los que tuvieron en el gobierno de los 80, no. Los que tuvieron en el gobierno de Alemán, tampoco. Los que tuvieron en el gobierno de Bolaños, tampoco. Los que tuvieron pues, poniéndose de acuerdo con el régimen de Ortega en los últimos 10 años, tampoco. Los que estaban en la universidad, tampoco. Los que eran de la Juventud Sandinista y ahora estaban de azul y blanco, tampoco. Es decir, si nos ponemos a expulgar, como decimos en buen nicaragüense, a cada uno, pues simplemente no queda nadie. No queda nadie más que los niños y las niñas, pues, que no han tenido actividad política. Entonces yo creo que si queremos construir una sociedad democrática, tenemos que partir por el hecho de decir, queremos un país en donde alcancemos todos. ¿Qué opina Dora María Telles? ¿Qué opina Dora María Telles sobre la postura del Partido Ciudadanos por la Libertad, donde dicen que todo lo que huele a sandinismo pues les causa cierto recelo, en específico pues el Movimiento Renovador Sandinista, y han traído a colación en una y otra entrevista aquella situación donde una facción del MRS representada por su persona, hubo un momento en el que se unió con el ahora presidente Daniel Ortega con fines electorales? ¿Cómo responde Dora María a esta crítica y a estas dudas de Ciudadanos por la Libertad? Bueno, el expediente opositor nuestro es, te voy a decir, pues, mucho más sólido que el de Ciudadanos por la Libertad. Ciudadanos por la Libertad tiene que responder cómo consiguió su personalidad jurídica, pero tiene que responder, y digo, tiene que responder hipotéticamente, pues, también tendría que responder por qué fue a las elecciones de la Costa Caribe mientras el pueblo nicaragüense estaba en la calle, mientras habían centenares de presos políticos. Y yo francamente no creo que haya que ponerle pero a Ceporele por esas razones, pues, ¿verdad? O someterlo a un escrutinio de sospechas porque estuvo en las elecciones de la Costa Caribe mientras todo el resto estábamos en la calle, o habían estos presos políticos, o habían miles de nicaragüenses exiliados, ¿verdad? Yo creo que Ceporele debería formar parte de una unidad opositora. Creo que todos deberíamos estar sentados en la unidad opositora. Entonces, pues la pregunta sigue siendo la misma. ¿Queremos unidad o no queremos unidad? En cuanto a la crítica, Dora María, de que en algún momento usted estuvo unida con fines electorales con el ahora presidente Daniel Ortega, ¿qué nos puede decir al respecto para aquellos televidentes que nos están preguntando? Jocelyn, esa no es una crítica, es una verdad. Nosotros, el ingeniero Antonio Lacayo, la doctora Miriam Argüello, los demócratas cristianos, Alexis Argüello, ¿verdad? En un momento determinado decidimos formar parte de la Convergencia Nacional y formamos parte de la Convergencia y después nos retiramos, se quedaron algunos. ¿Quién se quedó? Se quedó Alexis, por ejemplo, hasta su muerte, se quedó la doctora Argüello y Agustín Jarquín se quedó un tiempo más y luego se salió también, cuando estábamos convencidos de que aquel esfuerzo que habíamos querido hacer
un esfuerzo de buscar una mejor solución para Nicaragua, pues no había tenido resultado, simple y llanamente. Entonces fue un momento circunstancial en el que fuerzas ya te digo, mencionadas de distintas procedencias, porque bueno, el ingeniero Lacalle había estado en el gobierno de la presidenta Chamorro como primer ministro virtual, la doctora Arguello era conservadora, Alexis pues había sido incluso confiscado en la década de los 80. Pero Alexis decidió quedarse, o gente como la Chaparra de la resistencia nicaragüense decidió quedarse. Nosotros decidimos irnos. Una vez que vimos que no se habían cumplido los acuerdos, por lo cual estábamos en la convergencia, ¿verdad?, que incluía un impulso para una democratización de las instituciones, pues simplemente no fuimos, ¿verdad? Y te voy a decir más, el MRS no tuvo un solo cargo, uno solo, en ese paso por la convergencia nacional, de manera que nadie puede decir que nosotros estamos agarrando ahí migajas o agarrando lo que encontráramos, ¿verdad? Por eso digo, es una verdad histórica. Ahora, eso inhabilita al MRS como opositor. Si no fuéramos opositores verdaderos, pues la dictadura de los Ortega Murillo no nos odiara tanto. Si aquí es fácil, aquí si vos querés medir un opositor, medí el odio de los Ortega Murillo. Eso es así. El periodista independiente los odian, entonces le dicen, son del MRS. Odian a los a presos políticos, son del MRS. Y nosotros con mucho gusto aceptamos a todo el que quiera ingresar al partido, eso no hay ningún problema, pero sí está clarísimo que el odio ha sido concentrado sobre el MRS. Nuestros líderes han caído presos, jóvenes del MRS han estado presos, tenemos líderes en el exilio, ¿verdad?, amenazados permanentemente, hostigados permanentemente, porque simplemente la dictadura ha visto en el MRS un opositor consecuente. ¿Quién estuvo en las luchas del canal? Una a una, el MRS. ¿Dónde estuvo el MRS los miércoles de protesta? Desde el primer miércoles de protesta estuvimos ahí, demandando cedulación, demandando cambios en el Consejo Supremo Electoral. Esa ha sido nuestra historia, ¿verdad?, que ha sido estar en la lucha por la democratización de Nicaragua. Esa es una verdad que pues no puede esconderse, y como te digo, nuestra carnet de identidad es, como opositores, pues el odio de los Ortega Murillo. ¿Cuál ha sido la relación de Dora María Telles con Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad? Bueno, Kitty fue casa de seguridad cuando yo estaba clandestina, de manera que yo la conozco desde hace muchos años. Pues la relación siempre ha sido buena, es decir, humanamente no tenemos por qué tener ninguna mala relación. Yo no le tengo ninguna animadversión a Kitty, pues todo lo contrario. Creo que es una persona inteligente, creo que trata de hacer un trabajo por su partido. También creo que ella ha creído de que la mejor línea para fortalecer a C4L es digamos, tirarnos piedras a nosotros, pero esas son opciones políticas. Pero yo creo que es equivocado. Me parece que este es el momento de la unidad, que el momento en el que cada quien puede destacarse, el momento en que cada quien puede salir adelante solo, no es ahora. Este es el momento en que todos tenemos que salir adelante juntos. Nos caigamos mejor o nos caigamos peor desde el punto de vista político. Como te digo, no tiene nada que ver con el asunto humano. Es más bien un asunto de naturaleza política, pero más allá de que me caiga bien o mal políticamente, yo creo que tenemos que salir adelante juntos. Y bueno, ya tenemos una experiencia con C4L. Kitty Monterrey estuvo en la Coalición Nacional por la Democracia, donde también estuvo el MRS. Ahí están las fotografías, ahí están los videos. Tuvimos 7 años de alianza con el partido de Kitty Monterrey cuando se llamaba PLI, ¿verdad? Y en esa alianza no fue bien, no fue mal. Pues trabajamos conjuntamente, tuvimos diferencias, tuvimos acuerdos, impulsamos leyes conjuntamente, fuimos a elecciones juntos, ¿verdad? En una oportunidad fuimos a elecciones incluso cuando Montealegre fue candidato al alcalde de Managua, ¿verdad? También fuimos a esas elecciones conjuntamente, de manera que tenemos bastante experiencia conjunta como para decir que no nos conocemos. Sí, nos conocemos muy bien, de mucho tiempo. Es decir, yo siento que alguien ha asesorado
aquí mal en el sentido de decirle que este es el momento de atacar a otro. Yo creo que no es el momento de atacar, creo que es el momento de sumar. Lo que el pueblo nicaragüense está demandando a nosotros es que sumemos. Y para sumar, pues cada quien tiene que poner algo y cada quien tiene que hacer una concesión. ¿Qué opina Dora María sobre esa posibilidad de la que se ha hablado una y otra vez, incluso por gente de la UNAP, que han dicho y se ha especulado de que lo que está buscando la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad es ir fuera de la coalición nacional con otro tipo de organización política que pueda hacer frente al gobierno del presidente Ortega y a un candidato que sería el presidente Ortega, a todas luces aparentemente, como un partido opositor o una organización opositora con verdadera moral, distinta a la coalición nacional? Bueno, hay muchas bolas, pues, ¿verdad? La verdad es que cada quien tiene el derecho de tomar la opción que quiera. Yo insisto en que si hay fraccionamiento, le damos la oportunidad a Daniel Ortega de permanecer en el poder. Eso es lo único que yo sí tengo clarísimo, ¿verdad? Es decir, si nosotros vamos fraccionados a una elección, la oportunidad, el ganancioso se llama Daniel Ortega. Entonces, si algo tenemos que hacer es tener la madurez para sentarnos y ponernos de acuerdo. Entonces, que hacia por él no le gusta A o B o C la coalición, porque se siente en la coalición y lo diga, ¿verdad? Puede ser que haya alguien en la coalición a quien no le guste ese por él tampoco, entonces bueno, que lo diga también. O la Alianza Cívica quiere que las decisiones se tomen de otra manera, bueno, nosotros también. Pero eso es simplemente, yo creo que si estamos claros que el objetivo fundamental es salir de Daniel Ortega, deberíamos tener toda la voluntad para construir unidad. A mí se me aparece ahorita un candidato presidencial que me dice, yo me voy solo y no quiero a ninguno de los que están sentados ahí porque yo soy el puro aquí. Yo francamente comienzo a desconfiar de un candidato que en lugar de sumar, desde el comienzo, comienza dividiendo. Es decir, lo que queremos en Nicaragua son ver líderes que sumen para salir de la dictadura, no liderazgos que resten, porque restar es bien fácil, si esa es una operación facilísima. La operación difícil es sumar, y el éxito de la dictadura ha sido fraccionar, ha sido dividir. Ese es el éxito. El éxito de la dictadura es meter ruido, es meter agentes, a estar ahí trabajando en distintos lados, creando conflictos. Ese es, digamos, el sentido con el que trabaja la dictadura. Y nosotros lo que tenemos es que trabajar en el sentido contrario, promover unidad. Entonces yo, pues, espero que la Alianza Cívica, espero que sea por L, espero que la coalición, espero que la UNAP, ¿verdad? Tengamos todos suficiente madurez y compromiso patriótico para sentarnos a conformar una gran unidad para sacar a Daniel Ortega del poder. Ese es nuestro desafío principal. A su juicio, Dora María, ¿qué es lo que, y de acuerdo a su experiencia política, qué es lo que ha atrasado en esto? Muchos han dicho que lo que se buscan es beneficios personales, otros han dicho que lo que se buscan son agendas particulares, que lo que tienen es temor a perder los beneficios que de alguna manera aún tienen algunas organizaciones que están dentro de la Alianza Cívica con el gobierno, y en fin, infinidad de hipótesis. Pero de acuerdo a su experiencia, ¿qué es lo que ha frenado este proceso de unidad? Una y otra vez escuchamos, es que es complejo, es que no es fácil, pero es tan complejo como para haber tardado ya más de 2 años. Bueno, la prueba de que es complejo es que nos hemos tardado, ¿verdad? Si fuera más fácil, no nos hubiéramos tardado, pero en el fondo hay, digamos, lo que estamos viendo nosotros es el producto de la acción de la dictadura durante más de 10 años. Las dictaduras fraccionan las sociedades, dividen las sociedades, fraccionan la oposición, le hacen ofertas desde todos lados a distintos sectores, ¿verdad? Le ofrecen prebendas a distintos sectores y eso va enfrentando a unos sectores con otros. Entonces, si algo tenemos, por eso decía yo al principio, que tener claro es, Nicaragua no tiene ninguna salida con la dictadura de Daniel Ortega. Esta dictadura no tiene ninguna capacidad ya de satisfacer nada de nadie. Los empresarios no van a tener condición económica para invertir mientras esté Ortega.
Los trabajadores y trabajadoras no van a tener empleo mientras esté Ortega. No vamos a recuperar ingresos mientras esté Ortega ahí. Ni siquiera puede enfrentarse problemas de una epidemia mientras esté Ortega. Es decir, los nicaragüenses no tenemos opción, eso es lo primero. El que crea que tiene opción solo, está equivocado. La experiencia nos ha demostrado que cuando la oposición va dividida, Ortega sale ganando. Eso es bien sencillo. Ahora, ¿qué hace falta para ponerse de acuerdo? Pues que el liderazgo de todas estas fuerzas opositoras se sienten con franqueza a decir qué es lo que realmente quieren. Lo que está preocupando a algunos es la manera como elegir candidato a la presidencia. Pues pongámoslo sobre la mesa. Si eso no son aspiraciones malas. Si alguien quiere tener una candidatura a la presidencia, pues es una buena aspiración, no es malo. Eso no es ninguna cosa mala. ¿Verdad? Si alguien tiene aspiraciones para ser candidato a alcalde, pues que las diga. No hay ningún problema. Eso no son aspiraciones malas, son aspiraciones para tratar de mejorar este país. Pero partamos, creo yo, no pongamos la carreta delante de los bueyes. Lo primero no son las candidaturas, lo primero es el programa. ¿Cuáles son nuestros compromisos con Nicaragua? ¿Qué compromisos tenemos respecto al ejército? ¿Qué compromisos tenemos respecto a la policía? ¿Qué compromisos tenemos respecto a la justicia? ¿Qué compromisos tenemos respecto a la economía? ¿Qué compromisos tenemos respecto a la democratización del sistema político? ¿Qué es lo que los nicaragüenses queremos ver? Y eso hacerlo de cara al público. Y luego pues tiene que haber unos procesos democráticos. Yo creo que lo que aquí todo el mundo ha planteado es que la selección de candidatos tiene que ser democrática. No puede ser de dedo. Este es el mío y este pongo pues porque me da mi gana, ¿verdad? No, tiene que haber un proceso democrático. Yo creo que en todas las bases de las organizaciones y en la oposición azul y blanco se quieren procesos democráticos para elegir candidaturas y eso es lo correcto, esos son tiempos nuevos. Hace 30, 40 años pues se reunían 4 o 5 personas y elegían a una persona como candidato, pero ahora tiene que tener un aval público mayor. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es poner sobre la mesa los problemas, los peros y las propuestas de cada quien. ¿Qué propuestas tenemos? ¿Qué peros tenemos? Pongámonos de acuerdo en las propuestas, nos ponemos de acuerdo en nuestros desacuerdos, que eso es muy importante. Es decir, hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo. Pues no vamos a estar de acuerdo, no hay ningún drama, pero tenemos que estar de acuerdo en lo esencial. Y luego pongámonos de acuerdo en cómo ir a unas elecciones, si acaso hay elecciones, pero lo primero es en qué condición vamos a ir a esas elecciones. Porque hay las elecciones en cualquier condición, es como llevar una oveja a un matadero. ¿Verdad? No, si no se trata de ir como oveja a un matadero, se trata de actuar para tener condiciones para ir a esas elecciones. Pero insisto, pongamos sobre la mesa, todo el liderazgo de esta oposición que ponga sobre la mesa lo que quiere y lo que no quiere. Y en una discusión a fondo, desprendida, ¿verdad? Pero reconociendo que cada grupo, que cada fuerza, que cada persona puede tener legítimas aspiraciones, porque eso es legítimo. Solo la dictadura ha penalizado las aspiraciones políticas de todo el país, ¿verdad? Y entonces vamos a llegar seguramente a un acuerdo, pues, pero hay que ponerse manos a la obra. ¿Cuál es su opinión con respecto a la litis interna dentro del Partido Liberal Constitucionalista y si usted considera que dentro de la coalición nacional se debe tener mucho cuidado al momento de presentar candidatos o delegados para ocupar los distintos cargos, debido a que se ha cuestionado el hecho de que está imperando todavía los políticos tradicionales y se le está dejando poco espacio a la juventud? Pues yo por eso decía al principio, Will, que el mensaje de abril es mensaje de cambio. Es un mensaje de cambio, pues. Y eso implica muchas cosas. Implica que los partidos políticos se pongan al día. Implica que los partidos políticos reconfiguren su organización, fortalezcan su liderazgo, lleven jóvenes a posiciones de liderazgo. Yo creo que eso es fundamental, que es lo que daría esperanza. Si nos ponemos a marcar el paso, pues entonces vamos a quedar en lo mismo. Si hemos pasado ya más de 10 años marcando el paso,
Entonces tenemos que hacer cambios a fondo. Yo creo que la coalición, lo que la mayoría de los nicaragüenses quieren ver en la coalición es eso, que haya cambios, que se vean ahí, que haya una participación de jóvenes, no en términos simplemente de cuotas, sino de cuál es el planteamiento que estos jóvenes tienen, las propuestas que estos jóvenes tienen a la coalición o en la coalición o desde la coalición para Nicaragua. Eso es fundamental. Ahora, el PLC tiene un conflicto interno, evidentemente, ¿verdad? Y para mí es difícil saber qué facción del PLC tiene legitimidad, porque no conozco en detalle los estatutos, los procedimientos dentro del Partido Liberal Constitucionalista. Pero lo ideal es que el PLC pueda tener legitimidad interna. Eso es lo primero. Si hay un proceso de cuestionamiento interno, pues ya vos tenés un problema de esta organización hacia afuera, ¿verdad? Es decir, lo principal es si dentro de cada fuerza opositora no hay una legitimidad interna, entonces es difícil aportar a la legitimidad en una unidad cualquiera que sea. Y esto es válido para el PLC, es válido para la UNA, es válido para el partido que lidera Saturnino, es válido para el FDN, es válido para todas las fuerzas políticas, válida para la Alianza Cívica. Es decir, la legitimidad de cada una de las fuerzas es fundamental para aportar a la legitimidad de la unidad que se construye, ¿verdad? Qué tan legítima es internamente cada fuerza política, si dentro de una fuerza política hay profundos cuestionamientos de una facción a su legitimidad, y estos cuestionamientos se llevan a planos del, digamos, recurrir al Consejo Supremo Electoral, entonces pues hay un problema. ¿Qué es lo ideal? Pues que las fuerzas políticas podamos mostrar unidad interna, las fuerzas sociales, los movimientos sociales, unidad, para poder construir unidad. Yo creo que ese es el problema principal que enfrenta en este momento el PLC, y el PLC, como todo el mundo, tiene que discernir qué rostro queremos presentar al pueblo nicaragüense. ¿Qué opina de la figura del doctor Alemán dentro del PLC? No? ¿Perdón? ¿Qué opina de la figura del doctor Arnoldo Alemán como presidente honorario del PLC? Pues yo creo que, digamos, Arnoldo Alemán ya fue presidente de la República, fue alcalde de Managua. Él pudiera estar perfectamente dedicado a sembrar café, ¿verdad? Ya tuvo hasta, digamos, procesos penales, estuvo preso, tuvo un proceso penal en Panamá. Yo creo que Arnoldo Alemán haría un gran papel si él pudiera también replegarse de la actuación del PLC. Yo no digo, pues si alguien quiere ir a pedir consejo, le pudiera pedir consejo. Eso pues, obviamente, pero yo creo que hay un momento en que uno tiene que copiar el mensaje de la calle. El mensaje de la calle es cambio. Uno tiene que tener claridad de eso. Yo tengo claridad de que el mensaje es cambio. Es decir, yo voy a cumplir 65 años, pues, en los próximos meses, y pues Alemán es mucho mayor que yo, es de una generación todavía posterior, son 10 años o 12 años mayor. Estamos hablando de que es una generación que ya está arriba de los 70 años, acercándose a los 80. Entonces yo creo que es momento de dejar espacio a generaciones jóvenes, gente de 50 y pico de años, de 40, de 30, de 20, que puedan ponerse al frente del país. Eso es fundamental. Es decir, si vos ves en una línea de candidatura para las próximas elecciones un montón de gente por arriba de los 65 años, de los 60, uno dice, espérate pues, y eso es lo dominante, y ahí espérate pues, porque te vas dando cuenta de que entonces los jóvenes están siendo postergados perennemente del ejercicio del poder, porque hay generaciones que, como ha habido dictadura, hay generaciones que están rezagadas en su participación y en el ejercicio del poder político, desde la alcaldía más chiquita hasta el poder ejecutivo. Doctora María, ya estamos... Es momento de despejar el camino, ¿verdad? Ya estamos a punto de finalizar, pero sí tengo una duda, me gustaría exteriorizarla para que usted pueda responder a ella. ¿Qué opina sobre
la ampliación del plazo para la inscripción de los partidos políticos y también relacionar esto con el tema de la reforma electoral y si debe haber o no resignación de los partidos políticos de oposición a ir a unas elecciones sin todas las condiciones idóneas. Por ejemplo, como para mantener oposición de algún modo, para resignarse con ser la segunda fuerza política, con seguir siendo oposición, o resignarse a tener personería jurídica y por esto ir a unas nuevas elecciones sin todas las condiciones necesarias. Bueno, eso de la ampliación del plazo es un caramelo envenenado, ¿verdad? Pero fundamentalmente es una maniobra de la dictadura para crear un montón de partidos de maletín, zancudo, para ponerlos en la fila en unas elecciones. Eso es lo que Daniel Ortega quiere hacer con esa maniobra. Abrir la puerta a unos partidos de maletín que ya están ahí, ya están listos, solo para salir, ¿verdad? Les van a dar atropelladamente la personalidad jurídica para tener una lista ahí que digan que son opositores. Ahora yo te digo una cosa. Si hay que ir a unas elecciones, no es a quedar de segundo lugar. Eso no le sirve a nadie. Porque eso sería ser una oposición funcional a la dictadura, complaciente de la dictadura. Sería ser zancudos orgánicos de la dictadura. Es decir, aquí estamos hablando de ir a una elección con condiciones, no ir de ovejitas a un matadero ahí, no, con condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Libertad total a los presos y presas políticas. Número 1. Eso es lo primero. Cese de la represión, el hostigamiento, la persecución, las amenazas a los opositores y a los azul y blanco y hasta a las abuelitas de azul y blanco. La abuelita, por ejemplo, a Iron Estrada le han hecho más de 100 hostigamientos en lo que va del año. Tiene que cesar la represión. Tiene que cesar la represión. No hay vuelta de hoja. Tercero, tiene que haber plena libertad plena de expresión. Cese de la persecución de los periodistas y los medios de comunicación. Tiene que haber libertad de organización, libertad de movilización. Todo eso tiene que estar sobre la mesa. Si es el que además la firmó Daniel Ortega en marzo de 2019. Aquí no estamos hablando que no es que la firmó. Y además, no importa que no la haya firmado, pero la firmó. Están en la Constitución. Si esas condiciones no se producen, más una reforma electoral en la que haya que quitar, como lo dijo la Conferencia Episcopal bien tempranito. La Conferencia Episcopal lo dijo en el 2014. Hay que cambiar el Consejo Supremo Electoral completo, porque han participado mucho fraude. Hay que reformar el sistema electoral para que sea creíble, para poder ir a esas elecciones. Yo creo que la oposición no puede decir ahorita, vamos a ir de cualquier manera, no. Yo creo que tenemos que luchar para que haya cambios profundos en la condición de nuestras libertades ciudadanas y en el sistema electoral para garantizar que esas elecciones sean transparentes, limpias, observadas nacional e internacionalmente, ¿verdad? Competitivas, es decir, que haya espacio para que la oposición verdaderamente esté ahí, con su propia casilla, ¿verdad? Para que nos evitemos pues la disputa de que si la casilla mía es la mejor o la tuya, no, con la propia casilla de la alianza opositora, como fue la UNO con su propia casilla en 1990. Para finalizar, yo creo que esas son las condiciones básicas para eso, ¿verdad? Para finalizar, Dora María Telles aspira a algún cargo público en los próximos años. ¿Cuál es el futuro que usted ve dentro de los próximos años y qué opina con respecto a opositores que dicen de que varios cuadros históricos sandinistas, incluidos en el MRS, forman parte o han sido señalados de crímenes de lesa humanidad y también por repartirse propiedades confiscadas? Una de ellas fue incluso el día de ayer la ex primera dama, en este caso María Fernanda. Sin embargo, vemos de que en el gobierno del doctor Alemán tampoco hubo un interés para castigar a estas personas que se repartieron propiedades confiscadas y mucho menos a aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad. Willy, mira, yo lo voy a decir claramente, ya he repetido varias veces esto, pero ahora lo voy a decir más claramente. Si alguien tiene una acusación en concreta, que la liste y la presente cuando en Nicaragua hayan jueces que puedan actuar de manera imparcial. Yo no tengo ningún problema, no tengo absolutamente nada que ocultar. Pero si alguien tiene una acusación, que la presente, no hay problema.
Por ahí alguien sale diciendo que en el Senado de los Estados Unidos dijeron que yo tengo propiedad. Esa era información que presentaban los afectados y que tenían informaciones confusas en 1992. ¿Verdad? Pero yo vuelvo, insisto, si alguien tiene algo que probar, que lo pruebe, yo no tengo ningún problema. Pero la carga de la prueba tiene que residir en quien hace las acusaciones, porque no va a pasar permanentemente la persona inocente tratando de presentar evidencia. Es decir, yo puedo decir que aquí pues, una persona es un violador y hay, pues, quien acusa tiene que presentar evidencia. No se puede estar acusando si no hay evidencia concreta. Y a mí que no me vengan a decir que alguien, lo que dijo alguien en una sesión del Senado de los Estados Unidos es un argumento. No, eso no es ninguna prueba. Que puesten las pruebas del registro de la propiedad, si eso está facilísimo, ¿verdad? O que hagan acusaciones concretas, pues, pero yo creo que uno de los problemas que tenemos es que se acusa a gente sin evidencia. Hay que acusar con evidencia, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí están las acusaciones, aquí están las pruebas, pero el solo por dijeron que dicen que a lo mejor tal vez, pues francamente, pues, no, ya simplemente uno dice, bueno, vamos, espérense a que haya un juez imparcial y presenten ahí las pruebas. Pero, William, pasó el gobierno de doña Violeta, pasó el gobierno de Arnoldo Alemán, pasó el gobierno del ingeniero Bolaño. ¿Dónde están las acusaciones de esos tres gobiernos contra Dora María Telle? Ni uno, ni una sola. ¿Y tenían poder o no tenían poder? Todo el poder. Todo el poder. Toda la capacidad para buscar toda la información que quisieron. Acusaron de algo a Dora María Telle en esos tres gobiernos, con todo el poder, y en ninguno de esos gobiernos estuve yo. Ninguno de esos fiscales eran ni siquiera amigos míos, conocidos a lo sumo. Entonces yo creo que hay que ser serio en esto. Lo otro es que yo francamente no tengo ninguna aspiración a ningún cargo público. No quiero ser concejal municipal, no quiero ser alcaldesa, no quiero ser diputada, no quiero ser ministra, ni quiero ser asesora del gobierno. En realidad no tengo interés en ningún cargo público de ninguna especie, ni de cerca ni de largo. Es decir, yo pues veo mi vida muy tranquila, sin ningún cargo público, y creo que a los cargos públicos debe llevarse generaciones nuevas que puedan encarar el desafío del futuro del pueblo nicaragüense. ¿Sí? Eso no quiere decir que la gente de 60, 60 y pico de años no tenga capacidad de aportar. Claro que tiene capacidad de aportar. Yo creo que Violeta Granera es una persona que tiene una enorme capacidad para aportar a este país y que además tiene ganas de hacerlo, y eso es muy importante. Pero yo pues no tengo ningún interés en ningún cargo público, así es que quienes me tiran piedras a mí porque creen que me voy a tirar de candidata a cualquier cosa, pues que hagan descansar su brazo. No voy a ser candidata a nada, no me interesa. Yo veo mi papel en otro momento, en otra dimensión. Tengo otros proyectos y lo que me está trazando para esos otros proyectos es salir de la dictadura de Daniel Ortega, porque sí, yo creo que ese es un compromiso número uno, era contribuir a salir de la dictadura de Daniel Ortega. Gracias, Dora María, por haber compartido esta entrevista con nosotros esta mañana en el programa Acción 10 en la mañana. Un placer y esperamos tenerla nuevamente. Vamos a seguir con más. Willy Narváez, hay información que vamos a compartir con nuestro televidente de la interacción de ellos en las redes sociales. Esta y otras entrevistas de debates y soluciones usted puede seguir a través de nuestras redes sociales, Canal 10 Nicaragua. Vamos a presentarles a continuación el tráfico que generó las entrevistas que realizamos el día de ayer. Nos acompañó Álvaro Vargas, directivo de Faganic. Un total de 85.127 personas alcanzadas, 5.758 interacciones, generó asimismo 129 comentarios, fue compartida 61 veces y obtuvimos 17.000 reproducciones. En la segunda parte nos acompañó Michael Marenco, economista y exfuncionario del Banco Central de Nicaragua. 84.254 personas alcanzadas, un total de 6.187 interacciones, generó 261 comentarios, fue compartida 88 veces y obtuvimos
19,000 reproducciones, siempre agradeciéndoles a quienes interactúan con nosotros a través de Canal 10 Nicaragua. Nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más.